Bueno, ustedes saben que estos órganos que les estoy mostrando, no se olviden, son retroperitoneales. Están detrás del peritoneo. Los riñones, miren ustedes, las glándulas suprarrenales, el páncreas. Ahí está el riñón derecho, la glándula suprarrenal izquierda, el riñón izquierdo, la glándula suprarrenal izquierda. El páncreas es retropancreático, o digo retroperitoneal. La vena cava inferior y la aorta abdominal son retroperitoneales. Y la segunda, la tercera porción del duodeno son también retroperitoneales, como ustedes están viendo. ¿Ya? Y ustedes pueden ver ahí el páncreas que tiene una cabeza y la relación que tiene el páncreas, ¿no? El páncreas está en el retroperitoneo, tiene una cabeza. Esa cabeza tiene un cuernito que se llama el proceso uncinado. Este es el cuerno, proceso uncinado. El cuello, el cuerpo y la cola. ¿Es así? Y ustedes vean la relación que tiene el páncreas con el duodeno. La primera porción, la segunda, la tercera, prácticamente envolviendo al páncreas, ¿no? Vean ustedes la relación que tiene el páncreas con la vena cava inferior y con la aorta abdominal. ¿Sí? Vean ustedes que tiene el páncreas con el estómago, detrás del estómago, ¿no? Vean la relación que tiene con el riñón izquierdo y obviamente con la glándula suprarrenal izquierda. Vean ustedes la relación que tiene la cola con el vaso, la cola del páncreas. Entonces, el páncreas es un órgano muy importante, muy interesante. Yo les conté lo que me pasó cuando murió ese paciente con pancreatitis en el último año de la residencia. ¿Les conté esa anécdota? Sí. Que tuve la posibilidad de entrar a la autopsia, ¿no?, de una pancreatitis, y realmente me di cuenta cómo la secreción del páncreas es tan corrosiva, porque había perforado todos los órganos que estaban a su alrededor. Y el páncreas está formado así por estos acinos pancreáticos que parecen unos racimos de uvas, y cada acino pancreático está formado por numerosas células, ¿no? Tiene numerosas células y además tienen pequeños conductillos que están sus conductillos drenando en el conducto pancreático principal, que se llama conducto de Wilson. El conducto de Wilson o pancreático principal desemboca en la papila duodenal mayor junto con el colédono, ya saben. Pero la cabeza del páncreas drena, todos los acinos de la cabeza del páncreas drenan en el conducto pancreático accesorio, de Santorini también se llama. Y la cabeza del páncreas, los acinos que están en la cabeza del páncreas, drenan en el conducto pancreático accesorio o de Santorini, y el conducto pancreático accesorio está desembocando en la papila duodenal menor, que se encuentra por encima de la papila duodenal mayor. ¿Quién desemboca en la papila duodenal mayor? El colédoco y el Wilson, ¿no?, el conducto pancreático principal. ¿Quién desemboca en la papila duodenal menor? El pancreático, el conducto pancreático accesorio o de Santorini. ¿Ya? ¿Qué están fabricando estos acinos pancreáticos y están transportando a estos conductos que les digo, al pancreático principal y al pancreático accesorio? Están conduciendo jugo pancreático. Y ese jugo pancreático está cargado de enzimas pancreáticas, fundamentalmente dos enzimas, la amilasa y la lipasa. ¿Ok?
Y yo les decía, pues si algún alimento lípido, proteico, no ha sido digerido todavía en el estómago, pues aquí terminan digiriéndose con la labor que hace la bilis y con la labor que hace el jugo pancreático, ¿no? Y la otra cosa que les quiero decir, que el jugo pancreático al mezclarse con el jugo duodenal, con la secreción duodenal, hacen que esta parte sea una secreción bien alcalina, ¿ok? Al contrario de lo que es la secreción que viene del estómago, porque ustedes saben que la secreción del jugo gástrico es bien ácida. Cuando esa secreción pasa al duodeno se neutraliza. ¿Por qué se neutraliza? Porque la secreción que hay en el duodeno es alcalina. Por las enzimas pancreáticas, por el bicarbonato que tiene el jugo duodenal, en fin, neutraliza la acidez del estómago. Eso es bueno, nos ayuda y nos favorece porque deja de haber acidez. El único lugar donde hay acidez es en el estómago, ¿okay? Y eventualmente en el esófago si alguien tiene reflujo gastroesofágico, ¿no? ¿Ya? Y entonces estas son las diferentes formas que pueden tener las personas en el páncreas y sus conductos pancreáticos. Ustedes saben que el páncreas no, o digo, la anatomía en general no es matemática, ¿no? Y por otro lado, también les he contado que en el páncreas hay unas células especializadas, además de los acinos pancreáticos, unas células especializadas que forman los islotes de Langerhans. Langerhans era un médico que descubrió, investigador que descubrió estos islotes, sacó el premio Nobel como les conté, y ahí en los islotes descubrió que hay tres tipos de células. Las células alfa que fabrican glucagón, las células beta que fabrican insulina y las células gamma que fabrican somatostatina. ¿Cuál es la función del glucagón? La función del glucagón es elevar la glicemia. Cuando nosotros estamos en ayunas, cuando estamos en ayuno, estamos haciendo dieta estricta, estamos en huelga de hambre, etc., el glucagón se encarga de ir a molestar al hígado y decirle: oye, hígado, este cuerpo está sin azúcar y tienes que hacer algo. Entonces el hígado se encarga de convertir otros elementos en azúcares. Por ejemplo, se encarga de convertir las grasas de reserva en azúcares. Se encarga de convertir el glucógeno de reserva en azúcar. Entonces el glucagón es importante porque va a avisarle al hígado si en caso ese cuerpo está en ayuno. Eso pasa, por ejemplo, en un desnutrido. Eso pasa, por ejemplo, en un gran operado, en un gran trauma. Si no está recibiendo la alimentación suficiente, las calorías suficientes, pues el glucagón va a ir y va a molestar al hígado para que el hígado fabrique. Entonces es bueno dejar el azúcar porque pasa eso. No es bueno, sino es bueno tener la ingesta de calorías normales, ¿no? Un cuerpo para metabolizar el organismo necesita aproximadamente entre 2.500 a 3.500 y hasta 4.000 calorías por día, dependiendo de la actividad, ¿no? Si es muy sedentario, unas 3.000 calorías. Si tenemos este trabajo que ustedes tienen, por ejemplo, unas 4.000 calorías. O sea, el cuerpo tiene que meter 3.000 calorías, 3.500 calorías. Es lo que más o menos necesita el cuerpo. Pero hay una cosa, por ejemplo, un pollo a la raza del campeón, el champion, ese debe tener unas 2.500 calorías. O sea, Ya con eso ya estamos. O sea, Pero si se deja el azúcar y ¿qué efectos graves puede tener que el hígado tenga que convertirlo en otra cosa? claro, el hígado va a producir glucogenólisis y gluconeogénesis.
va a buscar azúcar de donde no hay. El hígado tiene que meter azúcar a la sangre porque la célula sin azúcar, sin oxígeno, sin yodo no vive. Es como el motor de tu coche. Si a tu coche no le metes combustible, no le metes aceite en su momento, o no le pues cambias algún filtro, se va a romper el motor. Igual la célula necesita azúcar, oxígeno y yodo. Eso es muy importante. Por eso es que sí o sí el metabolismo de la célula es con azúcar. ¿Y cuál es la función de la insulina? La función de la insulina es meter el azúcar a la célula, abrir las compuertas de la membrana celular para que el azúcar entre a la célula. ¿Okay? La insulina mete el azúcar a la célula, la glucosa. Entonces la insulina abre unas compuertas especiales que hay en la membrana celular de todas las células, de todas las células, ¿ok? Y tiene que introducir el azúcar. ¿El azúcar puede quedarse en la sangre? No, no puede quedarse en la sangre. El azúcar tiene que entrar a la célula, ¿ok? Ustedes van a escuchar con mucha frecuencia, este paciente tiene resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina significa que ese paciente tiene una insulina de mala calidad y no es capaz de abrir las compuertas de las membranas celulares. Entonces no puede entrar el azúcar de la sangre hacia la célula. Entonces, ¿qué pasa con ese azúcar en la sangre? Aumenta de nivel. ¿Cuánto es lo normal de la glicemia en ayunas? De 80 a 100 miligramos por ciento en ayunas. Si ese paciente ya tiene 110 en ayunas, ya es prediabético. Y si tiene 120, ya es diabético. ¿Me entienden? Entonces, la función de la insulina es meter, no se van a olvidar, introducir el azúcar dentro de la célula, abrir las compuertas. ¿Qué hace entonces la metformina? La metformina ayuda en esa labor, ¿no? Ayuda en esa labor, en introducir. Bueno, diabético le dan, ¿no? Les dan metformina. Lo último creo que dan. Pero la metformina es bueno porque además al diabético le mete el azúcar dentro de la célula y le quita el apetito, ¿no? Un poquito le produce anorexia. Y es bueno. Si yo tengo un paciente que es gordito, que tiene triglicéridos elevados, grasas elevadas, es gordito y además es diabético, le doy metformina. Le digo que se cuide de comer, que tome metformina, que haga ejercicio y le voy mejorando su diabetes. Bueno, esa es la importancia del páncreas. Entonces, ¿por qué se dice que el páncreas es una glándula exócrina? Porque vacía el contenido del jugo pancreático en dos conductos, en el conducto principal, en el wirsum, y en el conducto pancreático accesorio. Pero ¿por qué el páncreas es una glándula endocrina? Porque el contenido de los islotes de Langerhans, las hormonas que fabrican los islotes de Langerhans, son vertidos directamente en la sangre. Son vertidos directamente, no tienen conductillo donde emergen, no. Directamente se van a la sangre las hormonas, tanto el glucagón como la insulina, como la otra hormona que fabrica las células gamma. Les dije que se llama somatostatina. La somatostatina tiene como función controlar al glucagón y a la insulina, que no se dispara. ¿Ok? Luego tenemos el vaso. Ya hemos terminado con eso de la parte de digestión. Luego tenemos el vaso. Miren ustedes dónde está el vaso. El bazo, ¿no? Está en el hipocondrio izquierdo. Ustedes pueden ver en estos cortes, en este corte tomográfico, está en el hipocondrio izquierdo.
hipocondrio izquierdo, ¿no? Ya saben que en el hipocondrio derecho está el hígado y el hipocondrio izquierdo está el vaso, ¿no? El vaso les cuento que está apoyado casi en su totalidad sobre el diafragma. Sí, miren ustedes. Entonces cuando vemos cómo es el vaso, tiene esta cara diafragmática que es convexa, que está totalmente apoyada sobre el diafragma, se llama cara diafragmática. ¿Sí? Está apoyadito sobre el diafragma. Y por abajo tiene dos caras, una cara gástrica, que ustedes están viendo bien, que está en relación con el estómago, porque el estómago se apoya allá. Una cara renal, que ustedes están viendo por el riñón izquierdo. Una cara cólica por el ángulo esplénico del colon. Ahí se juntan el colon transverso y el colon descendente y forman un ángulo que se llama el ángulo esplénico del colon. Y entonces, ese ángulo esplénico marca ahí, ¿no? La cara cólica. Ahí es justamente el transverso y el descendente forman un ángulo. ¿Sí? Este se llama el ángulo esplénico. ¿Cómo se llama el ángulo que forman el ascendente y el transverso? Se llama ángulo hepático, porque está justamente en relación con el hígado. ¿Cómo se llama el ángulo que forma el transverso y el descendente? Ángulo esplénico. ¿Okay? Hay dos ángulos allá. Y entonces aquí está el ángulo esplénico, aquí está la cara gástrica por la relación que tiene con el gas, con el estómago, y aquí está la cara renal por la relación que tiene con el riñón izquierdo. ¿Okay? Y al medio de esto está el ilio renal, donde está entrando la arteria esplénica, que ya la conocen, y donde está saliendo la vena esplénica. Simple. ¿Cuál es la función? Les cuento que tiene dos funciones importantes. Si se le corta, este tiene una pulpa roja y una pulpa blanca, histológicamente hablando. La pulpa roja sirve para que los glóbulos rojos envejecidos sean metabolizados en el vaso. Cuando los glóbulos rojos cumplen su periodo de vida, que es de más o menos 120 días, esos glóbulos rojos tienen que ir o al vaso o al hígado a desintegrarse. Y entonces los componentes de los glóbulos rojos son reutilizados. Ustedes saben que el glóbulo rojo tiene hemoglobina. Y la hemoglobina se desdobla en sus moléculas de hem y globina. Ustedes saben que el glóbulo rojo tiene hierro y también se desdobla. O sea, los glóbulos rojos son reciclados, esa es la palabra más correcta, tanto en el vaso como en el hígado, cuando cumplen su término de vida. ¿Ok? Hay algunas enfermedades, pero les cuento, que producen con mayor celeridad la muerte de los glóbulos rojos temprana. Y entonces estas enfermedades que producen la muerte de los glóbulos rojos tempranamente, pues van a hacer que el vaso aumente de tamaño, ¿sí? Una de esas enfermedades las tenemos, bueno, las dos que conozco las tenemos en Bolivia. Uno es el dengue hemorrágico, que va destruyendo los glóbulos rojos y entonces los glóbulos rojos van aumentando el vaso. Y la otra enfermedad que es más importante es la malaria, el paludismo. ¿Okay? Las dos son producidas por mosquitos. El paludismo es producida por el Anopheles y el dengue es producida por Aedes aegypti. Al fin y al cabo, los dos son los mosquitos y nos producen, ¿no? Entonces, el parásito de la malaria, el parásito del paludismo, es un parásito que se reproduce dentro de los glóbulos rojos. Yo tuve la oportunidad de trabajar y vivir en el África para las Naciones Unidas, y en el África el paludismo es endémico. Y no les miento, vi esplenos, vasos del tamaño de una pelota de fútbol, así de grandes, ¿no?
porque la malaria es endémico y pues produce unas anemias tremendas y el vaso comienza a crecer mucho. ¿Okay? Entonces, esa es la función del vaso, es muy simple. ¿Listo? Luego tenemos la glándula suprarrenal, que es otra pequeña glandulita que ustedes ya conocen de ella su irrigación, ¿no es cierto? Ya conocen la irrigación de la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal tiene la forma de un gorrito de año nuevo, ¿no? Fíjense, tiene una... De Papá Noel. Sí, de Papá Noel, tiene la forma de una pirámide triangular de base inferior y de vértice superior. Es pirámide triangular, muy chiquito. Es como si cortaran una nuez en dos. Tiene ese tamañito, es muy chiquitito. ¿Ok? Pero súper importante, porque si hacemos un corte en la glándula, nosotros vamos a ver que la glándula tiene dos partes. Una que se llama la corteza suprarrenal, y otra que se llama la médula suprarrenal. ¿Ok? Miren la corteza. La corteza se divide en tres partes. Solo la corteza, no hemos hablado de la médula. La corteza se divide en zona glomerular, que produce aldosterona, una hormona que retiene agua y electrolitos, aldosterona, zona glomerular. La zona fascicular, que fabrica cortisona, glucocorticoides, cortisol, si quieren. Y la zona reticular fabrica testosterona, andrógenos. ¿Ok? ¿Por qué la mujer tiene andrógenos? ¿Por qué la mujer tiene testosterona? Por su glándula suprarrenal. ¿Qué función tiene la testosterona en la mujer? La testosterona da en la mujer, en la hembra en general, estoy buscando la palabra correcta, la reacción sexual en la mujer. ¿Okay? ¿Por qué una mujer reacciona sexualmente? ¿Por qué una hembra reacciona sexualmente? Porque cuando hay una relación sexual, no es solamente por parte de hombres, no, claro, la testosterona en el hombre es muy alta, pero la testosterona en la mujer es baja, pero también hay testosterona en la mujer. Y esa testosterona en la mujer le va a favorecer a tener una respuesta sexual cuando la mujer así lo decida, o cuando la hembra así lo decida, como los machos, ¿no? Los mamíferos. Entonces la testosterona es súper importante en la mujer, ¿ok? Le da el comportamiento sexual, esa era la palabra correcta. Le da el comportamiento sexual. Claro que los niveles de testosterona no es como en el macho, ¿no? Ustedes saben que los machos tienen una diferente actitud sexual. Vean ustedes el Animal Planet, ¿qué hace un león cuando chequea una hembra en celo? Se la come. Si el león chequea una hembra en celo, primero tiene que ir a pelear con el macho de esa hembra, ¿no? Si lo vence al macho, tiene alguna oportunidad. Si no lo vence, está jodido, tiene que irse. Si lo vence al macho, lo expulsa de esa manada. Si hay cachorros de ese macho en esa manada, se los morfa, se los come. Luego se la monta a la leona principal y luego se las monta al resto de las leonas. O sea, ahora es el jefe de la manada. Por eso es que el comportamiento sexual en el hombre y en la mujer es muy diferente, ¿no? La mujer tiene testosterona, pero en niveles bajitos, ese le da el comportamiento sexual. La mujer tiene otro tipo de hormonas, estrógenos, progesterona. La mujer ha sido creada para otro tipo de nivel, pues la base del hogar, la base de la familia, cuida a las crías. En fin, esa es la función de la mujer fundamentalmente.
Por eso es que cuando las mujeres reclaman mucho a los hombres, pues sí, tienes razón, porque somos totalmente diferentes, ¿no? El hombre, el macho en general reacciona diferente, ¿no? Y cuando tu novia, tu corteja, tu esposa te diga, sos un mujeriego, un cholero, un amiguero, que te sabes, que te amas, sí, somos así. No. Entonces, bien, miren ustedes qué interesante es la corteza suprarrenal. Tiene una zona glomerular que fabrica aldosterona. Es una hormona que retiene sodio, retiene agua y sodio cuando así es necesario. Tiene una zona fascicular que fabrica el cortisol y tiene una zona reticular que fabrica andrógenos. ¿Okay? Ahora bien, ¿qué es el cortisol? ¿Qué es el cortisol? Es la hormona del estrés, no se olviden, la hormona del estrés. Los glucocorticoides, si ustedes quieren. Y la médula de la glándula suprarrenal, fabrica adrenalina y noradrenalina, que son los mediadores químicos del sistema nervioso simpático. Acuérdense, adrenalina y noradrenalina pues se disparan cuando el sistema nervioso simpático se activa. Mediadores químicos del sistema nervioso simpático. La adrenalina y la noradrenalina. Imagínense el partido de esta tarde, Manchester, Real Madrid. ¿Cómo estaría la adrenalina de esos changos, no? Del Real Madrid, del Manchester. Imagínense cuando una persona está siendo asaltada, atacada. Su adrenalina se dispara. Imagínense cuando estamos enfermos, con fiebre, pues nuestra adrenalina se dispara también. ¿No? Imagínense cuando estamos haciendo algún deporte, nuestra adrenalina se dispara, es la hormona del estrés. Del sistema nervioso simpático, perdón, el mediador químico del sistema nervioso simpático, la adrenalina y la noradrenalina. Y el cortisol es la hormona del estrés. Cuando tenemos mucho estrés, fabricamos más cortisol. Y dicen que si después de los 40 años no regulamos el estrés, ese cortisol fabrica toxinas que se van a depositar en las neuronas de nuestro sistema nervioso. Por eso es que a partir de los 40, 45 años, nos recomienda la medicina que tomemos unas vitaminas especiales que contienen ¿qué? Los ¿qué se llama esta palabra? Enseguida me acuerdo la palabra exacta. Pero el cortisol es la hormona del estrés, ¿ok? Y fabrica una toxina que se deposita en el sistema nervioso, ¿ok? Entonces, eso es peligroso porque cuando llegues a viejo vas a tener Alzheimer, vas a tener demencia senil. ¿Por el estrés? Por los depósitos del cortisol y por la toxina que forma el cortisol. O sea, es bueno tener estrés para nada. Ustedes van a ver si conocen a alguna persona que ha tenido Alzheimer, demencia senil, es que ha sido una persona que ha tenido mucho estrés en la vida, mucho estrés en la vida y pues hay que controlar el estrés, ¿no? ¿Cómo se llaman estas vitaminas que están de moda ahora, que tienen no olvidé ahorita la palabra. Antidepresivo. Sí, claro, la pulpa blanca es importante porque la pulpa blanca madura unas formas jóvenes de linfocitos, de glóbulos blancos que se llaman linfocitos. O sea, por un lado es el cementerio de los glóbulos rojos y por otro lado es la cuna de los glóbulos blancos, porque maduran ahí formas jovencitas de linfocitos. ¿Ok?
los ganglios. más o menos. Pero los ganglios linfáticos maduran jóvenes, en formas jóvenes de glóbulos blancos neutrófilos polimorfonucleares. En cambio, estos maduran formas jóvenes de linfocitos. Los linfocitos son los que fabrican los anticuerpos. Timo. El timo en realidad es una glándula que guarda todas las defensas con las que nacemos. ¿Ok? Cuando nosotros nacemos con las defensas que nos pasa la mamá a través del cordón umbilical, ¿no es cierto? Entonces esas defensas con las que nace el niño tienen que ser guardadas en algún ladito. Y es el timo es el frigobar en la primera niñez. A los 7, 8 años, cuando nosotros alcanzamos defensas del medio ambiente, la defensa adquirida, el timo regresiona, se hace un tejido adiposo. ¿Ok? Bueno, por la importancia que tiene la glándula suprarrenal, ustedes ya conocen la irrigación, ¿no es cierto? Está irrigada por glándulas suprarrenales superiores y inferiores, ¿no es cierto? Y ustedes ya saben de dónde vienen esas glándulas. O sea, la glándula renal, a pesar del tamañito y de la poca importancia que parecería tener, tiene una gran importancia. Claro. Miren, ahí está, esta es la arteria suprarrenal superior, ¿no? La arteria suprarrenal media está directamente saliendo de la aorta y la arteria suprarrenal inferior es una glándula de la renal. O sea, tiene una gran irrigación, tremenda irrigación la arteria suprarrenal. Y sus venas están drenando a la vena cava inferior. ¿Es así? Listo, ya hemos terminado todo. Ahora empezamos a parar el video. ¿Ok? Pero eso lo haremos en otro video. Porque es raro.